Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo estudio sobre la apostasía, este estudio que llevamos dando ya en este ministerio por 6 semanas. Hoy empezamos con la parte número 7 y vamos a hablar de Juan 15 y la vid. Aquellos que os estéis incorporando a este estudio, bueno, pues os recomiendo que miréis los vídeos anteriores, especialmente el primer vídeo, que es donde exponemos qué es lo que implica la apostasía, ¿vale? Es interesante para poder entender lo que estamos hablando en este estudio. Sé que una vez que hemos analizado el tipo de advertencias que aparecen en Hebreos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, estas 5 advertencias en este libro, vamos a pasar a otros tipos de advertencias dadas por otros autores bíblicos. Vamos a continuar este estudio con advertencias que vemos ahora dadas por Jesús. Como vamos a poder apreciar, existen diferentes situaciones donde Jesús da a entender este posible acto de apostasía. Vamos a centrarnos en unos ejemplos en particular. Primeramente veremos el caso de Juan 15 y la vid verdadera. Después nos centraremos en la parábola del sembrador, donde veremos estas nociones soteriológicas también expuestas. Seguidamente veremos un caso que muchas veces es ignorado, que esto es el caso del Padre Nuestro, y para finalizar veremos otros tipos de citas en los que existen atisbos sobre la posibilidad de la apostasía expresada por Jesús, donde también haremos énfasis en el significado de la vida eterna. El ejemplo de Jesús con la vid verdadera es importante a la hora de ver otra advertencia sobre la posibilidad de la apostasía. Vamos a leer esta parte con atención para ver ciertas nociones importantes que se nos dan a entender. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo primero que vemos es cómo, de una manera metafórica, algunos dirían alegórica, Jesús se compara con una vid, la vid verdadera, y el Padre como el labrador. Después de esto, en el versículo 2 se habla de los pámpanos. De la misma manera que el Padre es representado como el labrador y el Hijo como la vid verdadera, ahora los pámpanos son representación de las personas. Sin embargo, no se trata solo de una representación general de las personas, de la humanidad, ¿no?, sino de personas que están en el cuerpo de Cristo, y de esto hablaremos más adelante. Seguido a esto, vemos cómo los pámpanos que no llevan frutos serán quitados, mientras que los que llevan frutos serán limpiados para que lleven más fruto. El llevar fruto, por lo tanto, es contingente al permanecer en Cristo, o depende de permanecer en Cristo. Y esto se insiste cuando dice Jesús que fuera de él nada pueden hacer. Para finalizar, se declara que aquellos que no permanecen en esta vid serán echados fuera, se secarán y serán echados al fuego. Lo primero que podemos apreciar en las palabras de Jesús es una fuerte insistencia al permanecer en él y las consecuencias de hacer lo contrario. Es por esto que vamos a pasar ahora al concepto de la vid en el Antiguo Testamento. Este concepto de la vid no se trata de una novedad para la audiencia de Jesús. De hecho, la imagen de la vid es comparada con Israel en ciertos lugares del Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto lo vemos con las palabras del profeta Isaías. Como puedes ver ahí en pantalla, en el capítulo 5 se compara a Israel con la viña que Dios tenía, donde había plantado vides escogidas por él. En el versículo 2 había hecho una torre, un lagar y esperando que diese uvas, dio uvas silvestres, como puedes ver en el versículo 3. Como siempre digo, podéis parar la pantalla, leer el versículo tranquilamente y luego podéis ver el análisis que hacemos. En el versículo 7 se declara como esta parábola se trata de la casa de Israel, se compara la vid con la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. En el capítulo 27 de Isaías también se ve reflejado este concepto, como podéis ver ahí en pantalla en Isaías 27.2. Como dice Marian Thompson, la vid verdadera representa al Israel fiel y fructífero, este que veis aquí en Isaías 27.2. De hecho, este concepto de la vid en representación al pueblo de Dios es algo que también se ve en otros lugares del Antiguo Testamento, como los ejemplos que podéis ver ahí en pantalla de Jeremías 2.21, Ezequiel 17.5 al 10, Ezequiel 19, 10 al 14, Oseas 14, 7, Joel 1, 5 al 7 y Joel 2, 22, ¿vale? Como siempre, podéis leerlo con tranquilidad y ver este tipo de imagen acerca de la vid y del pueblo de Israel. Existe, por lo tanto, esta noción en el Antiguo Testamento de cómo la viña de Dios, al no dar fruto, éste les deja sin su vallado y, por lo tanto, dispuesta a ser consumida, esta vid. Esto también se puede ver con el caso de Jeremías,
donde vemos cómo dice lo siguiente, en Jeremías 2:21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? En esta ocasión vemos cómo se trata a la casa de Dios como una vid escogida, que es lo que hemos visto antes en Isaías 5:2, de una simiente verdadera y de cómo se ha vuelto sarmiento de vid extraña. Sin embargo, en los dos casos se ve cómo finalmente existe una vid en el futuro, donde Dios va a volver a cuidar y que al mismo tiempo dará fruto. En el caso de Isaías, esto lo vemos en el 27:2 al 6 y en el 60:21, como podéis ver aquí en pantalla. En Isaías 27 dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie le dañe. No hay enojo en mí, ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Que vemos esta vid ya realmente funcionando como Dios quería. En Isaías 60:21, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Así que vemos este tipo de idea aquí también en Isaías, ¿vale? Esta idea futura de esta viña que el Señor estará cuidando y que dará fruto. En Jeremías, por ejemplo, vemos algo parecido en el capítulo 12, 14 al 15, cuando dice lo siguiente: así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo de Israel. He aquí, yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá, y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Así que vemos cómo existe esta noción de vida en el Antiguo Testamento con relación al pueblo de Israel y cómo el Señor la cuidaba, la hacía un vallado, pero estas personas reaccionaban diferentemente a como el Señor quería, el Señor tenía que quitar el vallado, etc. Vamos a ver ahora esta representación de Jesús como la vid verdadera y lo que cambia, ¿vale? Así que la imagen se estaba exponiendo ya en sí de la vid para la gente de la época tenía un sentido que hoy en día muchas veces se ha olvidado porque no se lee tanto la Biblia como antes, ¿no? Pero sí que existía este sentido de la vid. ¿Qué vemos ahora con Jesús y con la vid verdadera? Porque esto es increíble. Ahora, en este sentido, la declaración de Jesús implica que Él representa a la vid verdadera. Las ramificaciones son que los que están en Cristo son aquellos que están en la vid de Dios. Se podría decir que aquellos que ahora pertenecen a la vid verdadera representan al Israel verdadero y fructífero que hemos visto, por ejemplo, en Isaías 27:2, que podría relacionarse con las palabras de Pablo cuando habla de este judío que no lo es exteriormente, sino que lo es interiormente de corazón en Romanos 2:28 al 29. Son aquellos, básicamente, que son realmente fieles a Dios. No en el exterior, sino en el interior. Contextualmente incluso podría ser referido al pueblo de Israel de verdad, esto es, a judíos que habían demostrado su fidelidad a Dios al reconocer al Mesías. Recordamos importante esto que pasaba en la época de la diferencia entre las personas que reconocían al Mesías, porque eran personas que amaban a Dios, que eran enseñados por Dios, en comparación con personas que realmente no amaban a Dios y por lo tanto no reconocían al Mesías. En el caso de Jesús, este estaría haciendo una comparación entre la vid que no daba fruto, Israel, la que hemos visto en el Antiguo Testamento, y la real. Como dice Dongel, la traducción es mía, Jesús se identificó a sí mismo como el cumplimiento de Israel, como la vid verdadera, genuina, real. Él tendría éxito donde Israel había fallado, como la vid verdadera se había convertido en el singular instrumento del Padre para producir la gloriosa mies tan anhelada. De la misma manera, ahora aquellos que están en la vid tienen que dar fruto. Es por esta razón que la noción de que los pámpanos pudiera ser una representación de la humanidad en general, como algunos han dicho, queda fuera totalmente de la ecuación. Las palabras de Jesús también enfatizan este concepto cuando equipara a estos pámpanos con parte de esta vid verdadera. Esto lo vemos claramente cuando Jesús introduce la condición en mí, cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En este sentido, se puede apreciar cómo existe esta conexión con el Hijo al hablar de estar en Él, lo cual en el Nuevo Testamento es una declaración de pertenencia al Hijo y por lo tanto una representación de personas regeneradas. Aquí podéis ver algunos versículos que hablan de esto: Efesios 1:11, 3:12, 1:13 y Colosenses 2:11. De hecho, veremos cómo en el versículo 5 se va a poder apreciar cómo los pámpanos no pueden ser más que personas que están en la vid, esto es, personas regeneradas. Vamos a ver ahora las implicaciones del ser quitado por el Padre, porque es lo que vamos a ver aquí, cómo esta acción implica este acto de apostasía y cómo el Señor los quita. Las palabras de Jesús con relación a los pámpanos que no llevan fruto
son que estos serán quitados por el Padre. Es en esta sección donde ocurren ciertos tipos de opiniones acerca de lo que implica ser quitado. La lectura más simple indicaría que este tipo de pámpanos que no dan frutos serán quitados por el Padre en el sentido de que serán cortados o arrancados de la vid verdadera, que una vez ellos estuvieron en esa vid. Todo esto se puede fundamentar más si se tienen en cuenta las diversas advertencias a permanecer en Cristo. Sin embargo, existen algunos que piensan que la palabra utilizada en griego para quitar, que es airó, pues tiene también implicaciones de levantar, como podéis ver ahí en una de las definiciones: tomar, quitar, cargar y levantar. Tomando levantar como la opción de algunos, esto implicaría que uno, el Padre los levanta con el sentido literal para que la luz solar les pueda reflejar con el fin de poder llevar más fruto, y dos, que el Señor se los lleva al cielo con ellos. Si bien esta interpretación acepta que la referencia de los pámpanos en esta sección se hace con relación a personas que están en el cuerpo de Cristo, no obstante, este tipo de conclusión difícilmente se puede sacar de las palabras que aquí tenemos en este texto. Primeramente porque airo también tiene connotaciones claras de no solamente quitar, como hemos visto en esta definición que tenéis ahí en pantalla, sino también de destruir, como veis aquí en este diccionario de idiomas en griego, y también como el BDAG en su tercera definición, quitar o tomar el control sin sugerir levantar. Muy claro y muy conciso en ese sentido, y como podéis ver en la tercera definición que ponen esta palabra, justamente incluyen Juan 15.2, eliminando bajo su interpretación cualquier tipo de indicio de que pueda referirse a levantar en ningún lugar, especialmente aquí en Juan 15.2. Aparte de esto, también se puede ver cómo esta interpretación tiene menor peso, si cabe, por el contexto de las palabras de Jesús, donde acentúa que aquellos que no llevan fruto es porque no permanecen en Cristo, como podéis ver en el versículo 4, y como separados de Cristo no pueden hacer nada, versículo 5. Finalmente, más significante es el versículo 6, donde habla que el que no permanece en Cristo, entonces éste será echado fuera como pámpano. Las implicaciones de esta declaración son que los pámpanos son personas que estaban en la vid, como hemos dicho, y que estas personas fueron echadas fuera, se secarán y serán echadas al fuego, algo que concuerda con las palabras de Jesús en el versículo 2 acerca de cómo estos serán quitados. La imagen siguiente pone en paralelo los dos versículos para mejor visualización. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego en el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por lo tanto, las ramificaciones de ser quitados por el Padre son con fines de separación forzadas, hechas por el Padre. En este sentido, con las palabras que viene diciendo Jesús, la condición de que esto ocurra es la de no permanecer en Cristo. El significado de este tipo de acto, de no permanecer en Cristo, sería otra manera de expresar este acto de la apostasía que estamos hablando en este estudio. Aquellos que abandonan la fe, por lo tanto, no permanecen en la vid verdadera y son echados, cortados, arrancados por el Padre, por su falta de fe. Como dice Joseph Dongel, la traducción es mía, se cortan no porque den fruto escaso o enfermizo, sino porque no dan fruto en absoluto. Tal condición refleja entonces no una conexión débil o vacilante entre la rama y la vid, sino una completa desconexión entre los dos. La podadera del Padre entonces no aparta al creyente débil o vacilante de su Señor, sino a esa rama que ya se ha separado por completo internamente del flujo vivificante y fructífero de la vid. Una vez que vemos esto y las implicaciones de lo que es ser quitado, vamos a pasar ahora a otras implicaciones muy importantes sobre el permanecer. Como se puede ver en esta pequeña sección, Jesús hace uso de esta palabra con insistencia. 8 ocasiones en esta sección tan pequeña, contando hasta el versículo 17, con relación a permanecer en él. Esto nos debe dar a entender la importancia de lo que se quiere expresar. Como dice Howard Marshall, traducción es mía, Jesús usa así el verbo permanecer para expresar la necesidad de los discípulos de continuar en su compromiso personal con Jesús. La permanencia de Jesús en ellos no es un proceso automático que sea independientemente de su actitud hacia Él, sino que es el reverso de la permanencia de ellos en Él. Así como los hombres están llamados a creer en Jesús, así también están llamados a permanecer en Jesús, es decir, a seguir creyendo, enfatizando esta permanencia en la fe. La palabra utilizada para permanecer es la palabra meno, que implica permanecer, quedarse, y que indica este estado de habitar en el lugar en el que se está. Es por esta razón que se debe hacer hincapié en la trascendencia del permanecer. En el sentido que vemos en estas palabras de Cristo, implica por lo tanto el acto de permanecer en el lugar o la situación en la que se encuentran, en este caso en la vid verdadera.
Si el acto de dejar de permanecer en esta vid no fuera una posibilidad, sería inútil proclamar tales palabras. En consecuencia, y según las palabras de Jesús, la persona que está en Cristo permanece en la vid verdadera, está limpiada y da fruto. Por lo tanto, la persona que no permanece, esta persona no produce fruto, no es limpiada y es cortada por el Padre, dejando de formar parte de la viña, se seca y es echada al fuego, como dice en el versículo 6. Asimismo, Jesús hace énfasis en la permanencia mutua. Esto se puede apreciar en el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como veis en pantalla, y en el 5, el que permanece en mí y yo en él. Las implicaciones derivadas de estas palabras, por la importancia de estas, tampoco se deben de dejar pasar por alto. Existen unas diferencias notables en cuanto al origen y fidelidad de la permanencia. Si bien se hace insistencia en la importancia de la permanencia de los discípulos en Cristo, este tipo de fidelidad no se cuestiona de la parte de Jesús. En otras palabras, Jesús siempre estará con ellos si ellos permanecen en él. Este tipo de promesas las vemos con abundancia en la palabra de Dios. Sin embargo, la permanencia de los pámpanos en la vid es primordial para que la permanencia de Cristo no deje de existir. En esta pequeña sección vemos como, por ejemplo, en el versículo 4 se habla de la permanencia de ellos en Cristo para producir fruto. Es importante remarcar que estas palabras vienen después de declarar que aquellos que no lleven fruto serán quitados por el Padre en el versículo 2, que es lo que llevamos reiterando desde el principio. También se dice que el permanecer en Cristo va a producir mucho fruto, versículo 5, y como de no ser así, igual manera que en el versículo 2 se les advierte que serán echados fuera, secados, etc. Aparte de esta advertencia, se habla de cómo la permanencia en Cristo también se ve reflejada en la permanencia de la palabra de Dios en ellos. Esto lo podéis ver en el versículo 7 cuando dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto, evidentemente, no se trata de la permanencia en la palabra de Dios de una manera cognitiva solamente, sino de la verdad de la palabra de Dios, la palabra viva en nuestra mente y en nuestro corazón. Una vez que permanecemos en la palabra de Dios, entonces Jesús habla de la promesa que tendremos de cómo pediremos todo lo que queramos y nos será hecho. Claro, esto no indica que ahora tenemos un mago de la lámpara que haga todo lo que queremos. Recordemos lo que dice en Santiago 4.3, sino que puesto que en nuestro corazón ahora mora el Espíritu de Dios, ahora pediremos conforme a él. Jesús también hace hincapié a permanecer en su amor. En el versículo 8, para esto deja claro que permanecer en su amor requiere guardar sus mandamientos. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 10 de Juan 15. Aquí Jesús no está abogando una salvación por obras, sino más bien una conducta de vida que demuestra que las personas que están en la vid realmente tienen fe en Cristo. Esto es que la fidelidad que tenemos a Dios, que el amor que tenemos por Jesús se ve reflejado en nuestra conducta de total sumisión a su palabra. Para este efecto, una vez más, Jesús se pone como supremo ejemplo al decir, en esta segunda parte del versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? Las palabras de Jesús significaban que de la misma manera que él obedeció al Padre, guardando sus mandamientos, y esto demostraba amor, así nosotros debemos de hacer. De hecho, la comparativa que hace con la permanencia en el amor a su Padre y la que está dando a entender a sus discípulos en esta sección es cuanto menos remarcable. El ejemplo de Cristo representa la obediencia y sumisión al Padre en amor en todo momento, donde la culminación de este amor se ve reflejado en la obediencia y el amor que se tiene al Padre. Por lo tanto, las palabras de Jesús no dejan lugar a dudas. Él es el ejemplo de lo que implica permanecer en el amor de Dios. La idea es de la fidelidad y no de la perfección moral. Esto es importante entenderlo. Recordemos que Cristo entiende que somos humanos y se compadece de nuestras debilidades. Como dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús conocía los límites de los discípulos y por lo tanto los nuestros. Esto no está aquí en cuestión, aquí no estamos hablando de perfección moral. El pensamiento, por lo tanto, es la fidelidad a Dios y a Jesús, tener una vida entregada a Dios a pesar de nuestras debilidades y faltas. Permanecer implica serle fiel y no abandonar nuestra fe, que es el acto de apostasía. Por lo tanto, si alguien deja de ser fiel al Hijo, si alguien no permanece en la vid verdadera, esta persona será cortada. Es por esta razón que dice más adelante, en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que vemos esta importancia de la permanencia y lo que implica, ¿vale? Esta fidelidad a Cristo en todo momento, con Cristo siendo el supremo ejemplo de lo que significa permanecer en el amor. Esto es tan importante que el mismo apóstol Juan, que estaba ahí con Jesús, expande la importancia del permanecer en sus epístolas.
Por ejemplo, las palabras de Jesús sobre permanecer en su palabra, que vemos en el versículo 7, son recordadas por el apóstol en su epístola. En 1 de Juan 2,14 dice que ellos han conocido al que es desde el principio y luego dice, como veis en pantalla, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y como el que permanece para siempre es quien hace la voluntad de Dios en el versículo 17. En 1 de Juan 2,24 se vuelve a repetir este concepto cuando dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vemos este concepto del permanecer, palabras muy parecidas a las de Jesús, ahora nombradas por Juan. Y este tipo de concepto de la permanencia también se ve en otras áreas de su epístola. Por ejemplo, las palabras de Jesús de cómo guardar sus mandamientos son una característica de permanecer en él, que vimos en el versículo 10, cuando decía, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo podéis ver en 1 de Juan 3,24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto también se puede ver en 1 de Juan 4,13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y luego, en 1 de Juan 3,6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. El apóstol expresa este sentimiento en varias ocasiones, de tal manera que no se puede escapar la importancia de permanecer en Cristo y cómo se ve reflejado en el caminar del cristiano, que hemos visto que recuerda las palabras de Jesús. De hecho, en 1 de Juan 2,6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Recordamos el ejemplo supremo de Jesús que él estaba dando a sus discípulos. Existe, por lo tanto, este concepto del permanecer en Cristo como condición por la cual una persona permanece en la vid verdadera. Las palabras de Jesús son claras y las del apóstol Juan son un eco a lo que dice Jesús. Así que vemos este acto de la permanencia en Cristo como algo importante y como la permanencia implica fidelidad y obediencia. Recordemos, no perfección moral, pero sí fidelidad y obediencia para que esta permanencia exista. Y ahora vamos a hacer una pequeña nota sobre 1 de Juan 2,19, que dice lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En ocasiones, esta cita se utiliza con el motivo de defender que la permanencia en Cristo indica un hecho que solamente puede ocurrir a los que son verdaderamente regenerados. Aunque tendremos una sección al final del estudio hablando de todos estos tipos de versículos, así que esperar a ello, creo que vale la pena mencionarlo ahora que estamos hablando de la permanencia y cómo aquí se habla de la permanencia. Primeramente tenemos que comprender que aquí no se habla de que si hubieran sido cristianos, entonces hubieran permanecido en Cristo y Cristo en ellos. Como se puede apreciar en este lugar, Juan habla del acto de permanencia con ellos. En otras palabras, no se dice que eran del Señor explícitamente. Contextualmente, en el versículo 12 se habla de cómo son los últimos tiempos y cómo existen anticristos, esto es, personas que negaban al Mesías o que negaban a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, no existe claridad en las palabras de Juan si se refiere solamente a personas que profesaban una falsa fe y, por lo tanto, a personas que nunca fueron cristianas, o si se refiere a personas que fueron una vez salvas de verdad. Claramente no está expuesto esto en el mensaje. De conceder el punto de que aquí se habla de personas que eran salvas, las palabras de Juan podrían aludir al acto de apostasía, a este momento de negar a Cristo como el Mesías. En este sentido, las palabras de Juan estarían indicadas a apóstatas. Esto es, estas personas que una vez estuvieron en el cuerpo de Cristo han abandonado el cuerpo de Cristo y por lo tanto ya no eran del cuerpo de Cristo y por extensión tampoco parte de la comunidad cristiana. Si no hubieran cometido este acto de apostasía, entonces serían de ellos y permanecerían con ellos. Cabe remarcar que el texto no dice que estas personas nunca fueron de ellos, sino que ya no eran de ellos. Esto es importante y primordial, de las cosas que tenemos que hacer cuando leemos el texto. No pone que nunca fueron de ellos, sino que ya no son de ellos, refiriéndose a esta situación en la que estas personas están ahora. Una pequeña nota. Aparte de esto, tenemos que recordar que este versículo se trata de un versículo descriptivo de algo que ocurrió contextualmente en ese momento. Este versículo no necesariamente nos habla de un principio general aplicable a todos los momentos de la humanidad. También tenemos que entender que se puede cometer una falacia lógica al decir que porque la Biblia indica que algunos que fueron falsos conversos, en el caso que se refiriese a falsos conversos en este lugar, hay que tener esto en cuenta. Esto indique ahora que todos los que fueron antes cristianos y no lo son también fueron falsos conversos, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta, este tipo de falacias lógicas que se pueden cometer, ¿vale?
Tampoco se debería abandonar la posibilidad, aunque posiblemente la que menos fuerza tiene, pero cabe la pena mencionarlo, de que Juan pudiera estar hablando de la ascendencia judía que estaba con ellos, pero que no reconocieron a Jesús como el Mesías. Es por esta razón que dice en 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es una posibilidad, aunque yo creo que también es la menos posible, pero lo dejamos ahí para que también sepáis. Por otra parte, si este fragmento de Juan se refiriese a personas que estaban en la comunidad cristiana y que al salir de ellos era una demostración de que nunca fueron cristianos, tenemos que entender las repercusiones que este tipo de conclusión pueden traer. Por ejemplo, en 1 Juan 3:15 dice lo siguiente, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si esto se tratase de un absoluto como baremo para saber quiénes son los que permanecen, que son regenerados de verdad, entonces la mayoría de las personas que se confiesen seguidores de Cristo serían juzgados como personas que nunca lo han sido, por este mismo baremo que vemos aquí. Lo mismo ocurre con lo que dicen los versículos después, como por ejemplo el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Interesante. Lo que se quiere expresar aquí es que si queremos entender las palabras de Juan como una cláusula por la cual todas las personas que apostatan son porque nunca fueron cristianos de verdad, entonces utilizando el mismo baremo, cualquier persona que profesa una fe en Cristo y que ha aborrecido a su hermano, aunque sea una vez en su vida, o ha cerrado su corazón en contra de un hermano que tenía necesidad, también implicaría que nunca fueron regenerados. Espero que entendáis lo que queremos decir aquí, ¿no? Es por esta razón que lo más lógico es interpretar las palabras de Juan como algo contextual de la época y no de un principio general aplicable a toda la historia de la humanidad, y también como una referencia de las personas en su estado ya apóstata. Es decir, una vez que esta persona apostata, es una demostración que no son de ellos, pero no que nunca lo fueron, que esto es lo importante, ¿vale? Así que aquí Juan estaría hablando de este momento en el que estas personas ya están en este acto de apostasía. Vamos a pasar ahora al significado de llevar fruto, porque también es interesante porque el concepto de permanecer, como es algo requerido de estas personas, también se puede ver reflejado en el concepto de llevar fruto. Aunque es cierto que en ocasiones en el Nuevo Testamento el fruto que está en la persona representa qué es lo que hay dentro de la persona, como por ejemplo en Mateo 3, 8 al 10, 7, 16 al 20, 12, 33 al 35, 13, 23, etc. En esta sección el fruto está enfocado en el resultado procedente de la viña. Esto es que al permanecer en la vid verdadera, las personas producirán el fruto que viene de Dios. La raíz del fruto es la vida que viene de la vid verdadera. Es la vida en Cristo en las personas. Vamos a pasar ahora al significado de la limpieza. Aquí para finalizar vamos a hacer una pequeña mención de la importancia de la limpieza. Esto es porque las palabras de Jesús también tienen connotaciones que pueden recordar a ciertas partes del Antiguo Testamento. En Ezequiel 15, 1 al 8, en la versión de la Septuaginta, se habla de cómo hay una poda anual que se hace donde las ramas son echadas al fuego y quemadas. Como es aquí dice, tan solo a fuego está dada en consumación la anual poda, de ella consume el fuego y desfallece. En fin, ¿acaso útil será para la labor? Lo interesante es que la palabra para podar utilizada por Ezequiel en la Septuaginta es catharsis, que tiene esta implicación de limpieza, mientras que Juan utiliza kazairo, que implica limpiar y podar. Sin embargo, como se puede apreciar en Ezequiel, se hace con fines finales, para ser quemados, mientras que en Juan con fines de limpieza. Algunos dicen que lo que está haciendo aquí Juan o Jesús, ¿no? En sus palabras, es hacer un juego de palabra entre airei y kazairei, como veis ahí en pantalla, a los que pueda interesar este tipo de cosas, este contraste de la limpieza a los que permanecen en comparación con lo que ocurrirá a los que no permanecen, que es este airei, este ser quitados, para luego ser secados, quemados, ¿no? Recordemos que Jesús indica que la limpieza de los discípulos ya había ocurrido al ellos haber escuchado la palabra de Dios, como podéis ver en pantalla cuando dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En estas palabras queda sobreentendido que esta palabra que les ha limpiado también incluye la aceptación de esta palabra, no solamente la aceptación cognitiva, sino el reconocimiento, reflejando su lealtad a Jesús. También por esta palabra pudiera referirse al mensaje general que él era el Mesías, enviado por el Padre con fines redentores para toda la humanidad. También podéis ver esto en Juan 13:10, 17:6 al 8, 14 y 17. De aquí que una vez limpios puedan llevar fruto, siempre teniendo en cuenta que esto es contingente a su permanencia en la vid. Es por esta razón que se les advierte que sin él, al decir separados de mí nada podéis hacer, no pueden llevar nunca fruto.
En Cristo solamente, en Cristo y solamente en Él se puede llevar fruto. Es más, es cuando estamos en Él y permanecemos en Él que llevamos mucho fruto, como vimos en el versículo 6 y en el versículo 8. La conclusión que se puede sacar de esta sección de Juan es que las palabras de Jesús están dirigidas a personas que son parte de la vid verdadera, Jesús mismo, y por lo tanto son salvas. De estas personas, también llamadas de una manera figurada como pámpanos, existen dos tipos: las que permanecen en la vid y por lo tanto Jesús en ellos, y las que no. Las que permanecen en la vid tienen que entender que, uno, sin Jesús no pueden hacer nada; dos, la única manera de llevar fruto es por medio de permanecer en esa vid verdadera; tres, estos pámpanos serán limpiados por el Padre para llevar más fruto; cuatro, tienen que permanecer en las palabras de Jesús; cinco, tienen que permanecer en el amor de Jesús como éste permaneció en el amor del Padre; y seis, tienen que guardar los mandamientos de Jesús como Él guardó los del Padre, y esto como prueba de que permanecen en el amor de Jesús y que son amigos de Él. Sin embargo, el otro tipo de pámpano del que se habla son de aquellos que son también parte de esta vid verdadera, pero que no llevan fruto. Por eso dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto está ya en esta vid. El fin de estos pámpanos es completamente opuesto al de los otros. Al no llevar fruto, no serán limpiados por el Padre para que lleven más fruto, sino que uno, serán quitados por el Padre; dos, serán echados fuera; tres, se secarán; y cuatro, serán echados al fuego. Como se pueden apreciar en las palabras de Jesús, existen contingencias en modo de advertencias a la hora de cómo estas personas o pámpanos serán tratadas por el Padre. El resultado de la acción del Padre en su favor o en su contra dependerá de la permanencia de estos en la vid y, en consecuencia, a que estos lleven fruto o no. Este tipo de escenario que nos es presentado por Jesús se trata del escenario que estamos examinando en este estudio, esto es, el acto de la apostasía y sus consecuencias. El permanecer en la vid estaría basado en la fidelidad de las personas a Cristo. Es por esta razón que Cristo se pone como ejemplo y se nos dan las cualidades que esta permanencia en la vid implican: permanecer en el amor, obediencia a la palabra, obediencia en general, permanecer en la palabra de Dios, etc. Como se ha expresado con anterioridad, esto no implica una permanencia en la vid o una salvación por obras. Pensar esto sería acusar a Jesús de tal declaración después de escuchar sus palabras. Prestar atención a esto porque existe una desinformación terrible acerca de lo que es permanecer, acerca de lo que son las obras y lo que es la fe. La permanencia en la vid representa una vida entregada a Dios, donde nuestra fe o fidelidad está enfocada en Dios y en su Hijo. De esta fidelidad emanarán obras que demuestran nuestra fe real en Cristo, así como Cristo mostró su fidelidad al Padre y su permanencia en el amor del Padre. Así que con eso terminamos el estudio de hoy, esta sección de Juan 15, que creo que es súper interesante y muy clara acerca de lo que implica la apostasía. Así que si tienes alguna pregunta, como siempre digo, puedes dejar un mensaje, podéis mandarme un email, como queráis, y yo responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la semana que viene, que vendremos con más palabras de Jesús.